Un riff así que estaba haciendo otro día. Ese es el peor natural de los tubos, mira. Cuando se escribe el disco de nuevo, se escriben las letras de nuevo, nace la idea de escribir unas canciones que cuenten una historia de principio a fin. Y siempre tuvimos las ganas de hacer un disco conceptual. Entonces armamos el concepto de principio a fin de contar una historia de alguien, de algo, de un sentimiento de principio a fin que estén conectadas y que siempre pensamos, ok, vamos a hacer que escuchar el disco se sienta como un viaje. El nuevo disco fue realmente un proyecto nuevo que teníamos, con una nueva forma de grabar. La idea era no movilizar todos los recursos hacia el lugar donde estaba el productor o el estudio, sino traer al productor acá. Para eso trajimos al productor a Nino Laurene, y cuando estábamos a la mitad del proceso nos separamos de nuestro cantante de toda la vida y todo el proyecto cambió. Bueno, nosotros estábamos trabajando mucho de alguna forma mediante internet con Nino, y comenzamos a desarrollar. Ya cuando teníamos el tema de la idea del disco conceptual, se la expusimos a Nino la idea, ¿no? Y él nos dijo, me parece excelente idea. Obviamente ya teníamos el tema de los cantantes, ya habíamos escuchado las canciones, ¿no? Y en este mundo actual la idea era, tenemos que dar algo diferente. Y de eso creo que se trata el tema. Cuando te acuerdas de cómo fue que nació la idea, ¿no? A mí me da risa porque Santiago, Christopher, ya salen con que Nicolás está loco, Nicolás sale con sus cosas locas, pero a veces esas cosas locas resultan, ¿no? When the first time I heard about the idea that the guys will make a short movie from the EP, I was like, all right, so are you sure about this? And yeah, we have this great director, and we're gonna get really, really nice actors there, and it's gonna be huge. It's gonna look great. Las letras, o como bien dicen, no son la historia que se está viendo en la película, pero al darle las letras a Gustavo fue ese iniciador para que Gustavo cree una historia o un guión en base a nuestras letras, pero la interpretación de nuestros sentimientos bajo la óptica de Gustavo. En la oficina de Christopher nos reunimos en mesa cuadrada, bueno, no, semi cuadrada, a leer el guión. Entonces me sentía como, porque yo he visto pues las producciones de Hollywood y todas esas cosas, que están los actores y los productores y los directores y los escritores leyendo el guión palabra por palabra, página por página, de principio a fin. Y ahí comenzó a desarrollar más la idea y comenzamos a complementarnos mutuamente en cuanto a la historia de lo que Gustavo ya estaba desarrollando y lo que más o menos nosotros queríamos mostrar. Y se armó algo
súper chévere, una gran sinergia también, ¿no? Con el tema artístico. Crazy idea that became a really professional looking, really entertaining, great short movie with a great music. Yo me acuerdo clarito cuando empezamos a leer el guión y llegamos a las últimas escenas o a los últimos cuadros del guión y un poco contaba el mensaje de la película. Ahí se me pusieron los pelos de punta porque te deja un mensaje que cada uno lo interpreta a su manera como lo está sintiendo. Yo creo que cuando vi eso fue cuando dije, bueno, va a valer la pena hacer todo el esfuerzo que vamos a hacer para hacer la película. Imagínate tener tus letras, tus canciones en una película y la experiencia de grabar esas ideas, de ver lo que salía cuando Gustavo nos enseñaba los dibujos y ver ahorita realizado el proyecto es algo realmente increíble. El hecho de actuar, de que por suerte como estábamos tapados, se nos hacía un poco más fácil que haber estado así probablemente, pero imagínate ya, ser también actores. Previamente ya había tenido una experiencia con Black Sun, había trabajado en el video Robert the Doll del disco anterior y fue una experiencia interesante, nos conocimos, el trabajo quedó súper bien y a partir de ahí nos mantuvimos un poco en contacto y cuando me llamaron para el tema de la película fue como algo que no me esperaba, ¿no? No todos los días te dicen, oye, quiero grabar una película y quiero que tú la dirijas y que tú la escribas. Y lo bueno fue un poco la libertad que me dio la banda para poder desarrollar el guión y hacer la película. Hubo una libertad que no encuentras todos los días y creo que eso se basa un poco en la confianza también que hay ellos para mí como director. Cuando el primer día de rodaje se montó o se transformó la casa de Nicolás en un set de grabación y empiezan a llegar las cajas de equipos, es la primera experiencia que hacíamos algo de este nivel, ¿no? Y todo el equipo de gente de producción está acostumbrado, ¿no? a ver sets con esa cantidad de equipos y empiezas a ver la magnitud, pero yo no estaba acostumbrado, o sea, estoy acostumbrado a un estudio de música. Permiso. Bueno, dale, quiero una vida. Y luego en conversaciones con la banda nos dimos cuenta que estábamos conectados mentalmente y creativamente. Ellos se sentían cómodos con esta devolución que les hice de qué es lo que yo percibía de la música y de las letras como para crear una historia. Y o coincidencia, de alguna manera ellos también estaban tratando de comunicar esa idea. Y al compartirla fue un buen punto para seguir con este proyecto adelante al segundo paso. Ahora sí comencemos a trabajar en convocar a la gente, aunque Gustavo me decía, ya tengo el actor, yo sé que José Andrés Caballero, yo no sabía quién era José Andrés Caballero. No hubo casting per se, ¿no? No existió el casting, porque de alguna forma Gustavo ya tenía en su cabeza que José Andrés iba a ser el actor. Bueno, cuando caminaba por la calle todo el mundo se acercaba a pedirle autógrafo a José Andrés. Un tipo súper buena onda, un tipo muy abierto y sabes que una entrega total al proyecto. Pana puso todo de sí. Mi primera idea fue, esto es para José Andrés. Y yo generalmente en todo proyecto creativo trato de dejarme llevar por la primera sensación. Siempre hago eso. A veces uno la deja para después, busca otras alternativas, pero siempre termino, en mi caso, volviendo a la primera idea. Un día él se me acerca y me dice, loco, tengo el chance de poder producir mi primera película y quiero contar contigo como protagonista. Entonces lo escuché la propuesta, escuché la idea que él tenía. Sabía que era un trabajo de equipo, donde todos teníamos que poner la camiseta y el hombro y la espalda. Entonces, nada, me agradó bastante la idea, me metí de cabeza, dije, cuenta conmigo. Y así llegó la propuesta a mí.
Una cosa es imaginarse lo que es hacer una película, otra cosa es vivirlo, ¿no? El vivirlo es una experiencia completamente distinta. Ahora, ¿con qué me quedo yo de experiencia personal? Para mí, en lo personal, fue el tema del vehículo, del Homer. Tú eres la cara responsable del vehículo. Yo, chuzo, qué responsabilidad. Y yo era el que lo manejaba. Solamente yo lo manejo. Entonces, de hecho, hice de alguna forma hice de doble de acción, pues, ¿no? ¿Qué tal? Puta, qué rico este carro. Y si no me equivoco, y esto voy a contar a un tras bastidores, esa escena se filmó con un iPhone. Abrieron la parte de atrás del carro y colgaron a un tipo colgando fuera del carro con la cámara filmando al Homer. Claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros íbamos con el Homer, entonces íbamos en la calle Panamá sin carros, pero llegó un momento que giramos a la izquierda y entramos al malecón. Y cuando entramos al malecón ya había carros, ¿no? Y veíamos a Gustavo en el carro que nos hacía así, que ni sé cuánto, y nosotros, pero sigue Nicolás, y Nicolás me decía, ¿qué hago? Yo te digo, sigue Nicolás. Y veías cómo los carros se nos cruzaban y este tipo colgado ahí. Todo eso fue improvisado en el andar. Y yo te digo que no creo que suerte, sino la química del equipo que había en ese momento. Digamos, fue improvisado, pero con argumentos, por así decirlo. Eso fue increíble. Lo más complicado, sinceramente, fue estar casi todo el día con ese uniforme pesado y sudando con calor y repitiendo las tomas, porque ahorita no somos actores. No lo veo tampoco como algo negativo, o sea, es parte de la experiencia. 3, 2, acción. Otra experiencia también interesantísima fue la parte del carro, que me tocó estar afuera, con el cuerpo afuera, disparando, mientras el carro con las cámaras iba en otro carro, ya a velocidad, y todo eso fue también fabuloso. En la historia hay una pelea, se encuentra una pelea y tuvimos que preparar la pelea. Y bacán porque no había tenido ese tipo de preparación. Hubo una persona especializada en combate de escena y esa experiencia, partiendo de ahí, fue muy bacán. En el rodaje, cuando ya llegó el momento de hacer esa escena, fue otra cosa. O sea, teníamos como el esqueleto ya en la cabeza, pero hacerlo ahí fue encontrar la forma correcta, trabajar con la cámara, trabajar con el equipo. Y fue bacanísimo. O sea, mi estado físico a mí no me preocupa realmente porque sé que no voy a morir, pero ponerme en situaciones en altas horas de la madrugada, mojado, descalzo, sudando, se me secaba el sudor por el frío que hacía, mójalo de nuevo, pero la energía por dentro me tenía completamente caliente. Es que después de haber hecho lo que hemos hecho, tienes dos caminos, o retroceder o seguir adelante. ¿Cómo sigues adelante después de haber hecho el esfuerzo que hemos hecho y de haber metido todas las energías en esto? Pues yo creo que a nosotros mismos nos estamos seteando una vara más alta y nos va a servir de motivación para seguir intentando hacer cosas como estas. Yo pienso que son cosas grandes. Es bueno porque en este proyecto he podido hacer lo que he querido de alguna manera. He tenido esa libertad, como ya lo decía,
pero he ganado una amistad. He ganado una amistad con los chicos de Black Sun y eso es súper bueno porque todo es positivo. O sea, hubo la libertad creativa, ganas amigos, el trabajo lo ves y estás feliz con el resultado. What a great experience was to travel to Ecuador and work with a local heavy metal band. I'm probably the only Finnish guy who has done that before. So I'm looking forward to go there next time. Fue una experiencia. Era como que Black Sun pasó de ser en ese momento que éramos 3, nos sentíamos realmente apoyados por un equipo de profesionales de primera. Y satisfacción es lo que me queda. El saber que estoy logrando de alguna forma dejar alguna especie de legado, tal vez, pienso yo. Creo que de alguna forma el artista busca de alguna forma eso, ¿no? Dejar algún legado musical para el resto de las generaciones, para lo que se viene, proyectando a todo. Creemos que el producto está listo para muchas cosas, para grandes cosas.